Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Big Dragon parte 2 basados en el libro. Incluso ambas personas se giraron para mirarse a los ojos. Por desgracia, Big nunca había escuchado el nombre de Dragon, un estudiante de primer año de la Facultad de Arquitectura, quien llevaba un tatuaje de un dragón negro en todo su brazo. Pero pudo observar esa vez que era guapo y sexy. Muchas hermosas chicas rompían sus relaciones para ser vistas por aquel hombre del brazo tatuado. Vic vio a Dragon por primera vez. No pudo negar que estaba impresionado con la hermosura, pero cuando conoció su reputación, fue más arrogante. ¿Qué estás mirando?, dijo con voz ronca. Ni siquiera te estoy mirando a ti, respondió Dragon, porque no imaginó que ese chico preguntaría primero. Entonces se alejó. El rostro de Vic quedó entumecido, porque Dragon le había dado algo así como un puñetazo en la cara, frente a todas esas chicas hermosas. Además, ellas estaban coqueteando con Vic, sin pestañear. Desde ahí se declararon como enemigos, claramente. Después de eso, cada vez que se encontraban frente a frente, era Vic quien molestaba, debido a que no podía soportar el comportamiento indiferente de Dragon. Dragon mismo estaba más inclinado a usar el silencio para distraer y molestar a la otra persona. Sabía lo que no le gustaba. ¿Con quién crees que estás hablando? Si tienes ganas de bromear, jugaremos. Saldré en secreto con esas chicas a comer. Las llevaré a una cita para así jugar con tus nervios. Será divertido. El día del evento deportivo universitario y el concurso de Moony Star, Dragon se enteró de la noticia de que Vic participaría en aquel concurso representando a su facultad. Al ver el panorama general de la actividad en la universidad, pensó que era lindo ir a verlo. Entonces quiso ir a verlo con sus propios ojos, por lo que fue con su grupo de amigos a visitar la Facultad de Administración. Pero Vic pensó que ese día había acudido al evento a molestarlo y a burlarse de él, por lo que Vic se abalanzó contra Dragon a golpearlo frente a todos, porque admite que era una molestia tenerlo enfrente. Estaba realmente molesto. Así que dejó caer su puño provocando un gran dolor en Dragon. Sin perder contra Vic respondió los golpes. Ambos se golpeaban mutuamente con grandes puñetazos. Todos los amigos se unieron entre sí para separarlos. Afortunadamente ningún maestro se dio cuenta de lo sucedido. En ese momento me golpeaste en todas las articulaciones y mis mejillas estaban magulladas. Me pateaste en el rostro hasta que me reventaste la boca. Estabas usando las botas del doctor Martin en ese momento. ¿Sabes lo doloroso que fue? Los dos estaban discutiendo en la cama sobre el pasado, pero la mirada en sus ojos no tenía la más mínima ira como antes. Era más como estar burlándose de que dos personas se odiaran entre sí, pero que ahora se van a la cama juntos como amantes. Viniste a mi facultad solo porque querías verme, ¿verdad?, preguntó Vic en voz baja. Sí, pero estabas ansioso y apresuradamente me empujaste el hombro primero. Bueno, hablabas con Demi. Estabas celoso de ella. Vic se quedó en silencio. No sentía muchos celos de esa mujer, pero sí estaba un poco molesto de ver a Dragon sonreír así. ¿Oh, celoso de mí? Cállate. En ese momento fue atrapado por Dragon. Besó sus mejillas, mordiéndolo como de costumbre. Si no sucumbes a mí, ¿cómo será ahora? Wow, lo siento por Dragon. Probablemente no sabía que Vic era tan bueno, que te puede hacer correr. ¡Qué lascivo! Vic levantó la mano para golpear la frente de Dragon que reía, mostrando sus hermosos dientes. Ya estoy de humor, dijo Vic, levantando su larga mano para cubrirse la entrepierna. Gritó Vic porque lo que estaba debajo de los jeans se estaba endureciendo mucho. Ese día me trajiste aquí inconscientemente y te hice daño. ¿Puedo hacer nuevos recuerdos hoy? Vic dijo.